Buenos días, soy María Teresa Martínez Jiménez y os voy a contar en qué consiste el ERP de transporte Intransit desarrollado por TECON. Antes de comenzar, os voy a presentar brevemente quiénes somos. Grupo TECON somos una empresa que es partner de Microsoft con 3 sedes, una en Albacete, otra en Alicante y otra en Murcia, y que cuenta con una amplia experiencia de más de 37 años. Lo que nos ocupa es aportar esas soluciones tecnológicas que ayuden y acompañan a nuestros clientes a conseguir el desarrollo de su empresa. Contamos ya con mucha experiencia ayudando tanto a pymes como a grandes empresas por todo el territorio nacional, implantando soluciones y herramientas que ayudan a su gestión financiera, administrativa y de producción. En el caso específico de Intransit, es un módulo que permite gestionar la actividad logística de las empresas de transporte. Está desarrollada en la versión más moderna de Dynamics 365 Business Central y cuenta con un módulo básico que incluye la configuración de transporte, gestión de viajes y recursos y facturación, y un módulo ampliado formado por una parte de planificación de viajes y otra de analítica. Todo ello enfocado a la gestión del transporte. Como beneficios que aporta un ERP de estas características, podemos destacar la total integración con las necesidades de la empresa, al ser una solución desarrollada dentro del entorno de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Se incluyen también los principales módulos de esta solución de gestión empresarial, como son la gestión financiera, la gestión de compras, la gestión de ventas, los recursos humanos, etc. También permite el control del flujo administrativo y financiero sobre todas tus operaciones, la gestión de viajes, contando además con plantillas y modelos tipo, el control de las caducidades, los carnés, los cursos, las licencias, etcétera, de todos los recursos de transporte, entendiendo como recursos de transporte conductores y vehículos, la prevención de posibles incidencias en los viajes, ya sean por el tipo de producto transportado, por el conductor o por el vehículo usado. Son incidencias de no correspondencia con los horarios también de determinada dirección, etcétera. También es posible la personalización de los paneles visuales con la información relevante para cada usuario, pues cada usuario pueden serle más útiles unos datos que otros, entonces puede aflorarse unos, puede ocultar otros, puede moverlos y ponerlos en la posición que desee. También permitirá la planificación de recursos de transporte, el análisis económico de transporte gracias a la posibilidad de ver diferentes informes. También ahí se ofrece la posibilidad de tener cuadros de mando manejables gracias a la integración con Power BI para visualizar los datos de tu empresa y así poder realizar valoraciones sobre ellos, permitiendo ver la información desde distintos ángulos y agilizando de esta manera el proceso de toma de decisiones. También se permite el acceso desde cualquier lugar y cualquier dispositivo, ya sea ordenador, tablet o teléfono móvil. En definitiva, Intransit permite tener bajo control todos los elementos que intervienen en un transporte, como los recursos como elementos de transporte por separado, la flota compuesta por varios conjuntos de esos recursos, normalmente conductor, tractora y remolque, el viaje propiamente dicho con todos los datos necesarios, los clientes para los que se realiza el viaje y también sus direcciones y la facturación de dichos viajes. Intransit se sirve de la configuración que hagamos de nuestro transporte, o son tipos de tráfico con los que trabaja la empresa y sus condicionantes específicos, clientes y sus direcciones de entrega, y vehículos y conductores como recursos de transporte con sus características y documentaciones, los productos que se transportan, etc. Para poder realizar fácilmente la gestión de transporte y con ello además prevenir posibles incidencias, podemos eludir al máximo los posibles contratiempos evitables gracias a todas estas configuraciones. Para finalmente poder realizar la facturación siendo capaz de ejecutar el tipo de facturación necesario, por ejemplo, por cantidad de productos transportados, por kilómetros recorridos, a un precio cerrado pactado con el cliente, etc. Y para ello se cuenta con la ayuda y la definición de tarifas, porque no todas las empresas de transporte facturan igual, incluso dentro de una misma empresa de transporte hay distintos tipos de facturación.
Tras esta breve introducción, os voy a mostrar os voy a hacer una demostración de cómo sería el entorno de Intransit donde el usuario se va a mover. Bien, en primer lugar vamos a echar un vistazo a las configuraciones previas a la realización de los viajes, que normalmente hay que hacer solo una vez y retocar muy pocas veces. Comenzaremos por el primer paso, que es la definición de los tipos de tráfico. Entendemos por tipo de tráfico todos aquellos tipos de transporte para los cuales los requisitos previos y los tipos de recursos usados o los métodos de trabajo sean distintos a otros. Por ejemplo, no es lo mismo transportar combustible, que necesita licencias para transportar mercancía peligrosa, hay que llevar una equipación homologada, etcétera, que, por ejemplo, un transporte de productos alimenticios, que necesita pues, otro tipo de condiciones. Vamos a ver, por ejemplo, la definición de un tipo de tráfico. Aquí podríamos, pues, por ejemplo, este que he definido yo es un tráfico de combustible de aviación. Podemos poner el responsable de este departamento, podremos poner la velocidad media a la que tiene que ir el camión e indicaremos si el viaje es ADR, etcétera. Y podremos poner incluso si opera en una zona, pues todo lo necesario para configurar un tipo de tráfico. También, una vez tenemos todos nuestros tipos de tráfico definidos, pues podemos definir los recursos de transporte, que serían pues las tractoras, los conductores, los remolques y, bueno, pues todo lo que necesitemos para nuestro transporte. Vamos a ver, por ejemplo, un conductor. A nuestro conductor le podremos poner pues todos los datos personales, su foto incluso. Aquí podremos pues, realizar todas las configuraciones necesarias y también tenemos pues, un apartado de transporte donde indicaremos su cargo, vamos, si es conductor, su tipo de tráfico habitual en el caso de que tenga, si no lo podemos dejar en blanco, también el tipo de relación con la empresa, si es un recurso propio, si es un recurso subcontratado. Y a cada recurso también le podemos asociar una serie de características. ¿Qué son las características? Son pues todo lo que tiene este conductor, por ejemplo, desde carnets, desde cursos, desde acreditaciones, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de características que puede tener asociadas un conductor, pues sería, por ejemplo, el carnet ADR, el carnet de conducir, el curso de prevención de riesgos laborales y, en definitiva, todo lo que se nos ocurra y lo que queramos tener controlado desde la empresa. Igual que se hace con los conductores, también se hace con los vehículos. Por ejemplo, vamos a ver esta tractora. Aquí también tenemos su apartado para definir datos. Y luego, si nos vamos a la pestaña de transporte, pues lo mismo. Podremos indicar de qué tipo de recurso estamos hablando, si es de la empresa o no. Incluso aquí, al tratarse de un vehículo, podremos asignarle otra serie de datos ya más específicos del vehículo, como son la marca, el modelo, la fecha de compra, si es que lo hemos comprado a algún proveedor, no sé, todos los datos necesarios para controlar nuestro vehículo en la empresa. Desde la pantalla de inicio vamos a ver una serie de pilas, llamamos pilas a estos cuadraditos azules, que nos permiten desde un primer momento en el que entramos ya directamente al sistema, diferentes resúmenes de datos y notificaciones. Desde este momento podremos controlar las caducidades de cualquier tipo de carnet, licencia, curso de nuestros recursos y así poder saber con tiempo si se necesita planificar su renovación, pues veremos una lista de características vencidas y también una lista de características que están próximas a vencer. En este caso aquí no tenemos ninguna, aquí por ejemplo tenemos dos características que estarían vencidas. Accediendo veremos el listado de características vencidas, veremos que se ha pasado la fecha de vencimiento y que necesitamos más o menos urgentemente pues renovarlas.
Una vez tenemos generados nuestros recursos, puestas sus características, etcétera, podremos definir los conjuntos, que como he dicho antes, pues sería una asociación del conductor, su tractor habitual e incluso remolque en el caso de que lo haya. Aquí, por ejemplo, tenemos definidos conjuntos para qué tipo de tráfico es específico ese conjunto, porque, por ejemplo, podemos definir un conjunto de cisterna para transportar cemento y otro conjunto de cisterna para transportar combustible. Entonces, podemos definir distintos tipos de conjuntos dependiendo del tipo de tráfico, pues qué conductor llevan, qué tractora llevan y qué remolque llevan. También podríamos incluso definir autorizaciones o exclusiones necesarias de acceso a una determinada instalación para todos estos conjuntos. Por ejemplo, hay ciertos lugares donde se necesita una autorización expresa para acceder, como pueden ser los aeropuertos, y para ello podríamos definirle al conjunto necesario pues una autorización para entrar en dicha instalación. Una vez generadas las características de recursos, autorizaciones, etcétera, podríamos seleccionar fácilmente lo que queremos y no queremos que sea condicionante en un viaje. Yo desde mi tipo de tráfico podría ir a los condicionantes por tipo de tráfico y veríamos que para cada una de las características que yo tengo definidas, aquí hay muy pocas, pero tenemos clientes que tienen definidas como 50 características. Entonces, podríamos definir cuál sería una característica obligatoria para mi tipo de tráfico o cuál daría un aviso. Esto sería para que cuando nosotros creemos el viaje, que ahora después lo veremos, nos indique qué incidencias tenemos por no cumplimiento de dichas características. Del mismo modo que definimos condiciones para los tipos de tráfico, podríamos definirlos incluso para ciertas instalaciones. Por ejemplo, hay direcciones a las que es necesario que la cisterna lleve bomba, entonces no podemos mandar a esa instalación una cisterna sin bomba. Otro punto que necesitamos tener configurado para la realización de un viaje, y es primordial, son los clientes y también sus direcciones. Aquí tendríamos pues, un listado de direcciones a las que acudimos en cada punto de nuestro viaje, todas las paradas que vamos a realizar, que pueden ser direcciones de carga, direcciones de descarga, incluso talleres, parking, estaciones de servicio. En definitiva, todos los puntos por los que puede ser que pasemos por nuestros viajes. Si abrimos una ficha de una dirección, podremos ver que podemos indicar de qué tipo de dirección se trata, su nombre, su dirección, incluso su posicionamiento GPS, para a través del cual poder ver en el mapa exactamente dónde se encuentra. Y después de tener generadas todas nuestras direcciones, se las podremos asociar a los clientes. Cada cliente tendrá su lista de direcciones asociada. Aquí vemos que al cliente 10.000 pues le hemos asociado una serie de direcciones que son pues las que van a ocupar todos sus viajes. Si tenemos definidas 300 direcciones, no queremos que cuando estemos generando un viaje para este cliente nos aparezcan las 300, sino que solamente nos aparezcan las suyas, para de una manera más fácil poder configurar nuestro viaje. Una vez tenemos todas estas configuraciones hechas, ya podríamos crear los viajes. Nos vamos a nuestro apartado de viajes. Aquí tengo yo unos cuantos definidos. Todas estas líneas de la parte superior serían viajes. Para cada viaje vemos que va cambiando la información que tenemos a la izquierda y que tenemos abajo. Esta parte de abajo son los trayectos punto a punto de los que se compone un viaje, lo que yo os hablaba antes. Podemos definir un viaje y de ese viaje podemos pasar por varios puntos de carga, varios puntos de descarga, incluso podemos hacer una parada en una estación de servicio y podríamos definir
en la parte de los trayectos, pues todos los punto a punto por los que vamos pasando. Por ejemplo, en este viaje vemos que tenemos 2 trayectos, podríamos tener pues todos los trayectos necesarios. Aquí definiríamos todos los punto a punto por los que pasa nuestro viaje para tener pues un mayor control de lo que están haciendo nuestros recursos. Si abrimos un viaje, pues vemos en la parte de arriba una serie de datos principales donde tenemos pues, el cliente para el que realizamos el viaje, el origen inicial del viaje y el destino final, el conjunto que vamos a usar para este viaje de conductor, tractor y remolque, también la fecha en la que se va a realizar el viaje y aquí abajo pues tenemos los trayectos. En cada trayecto podemos definir su origen y su destino y luego pues ciertos datos más concretos como son los kilómetros que realizamos en ese trayecto, qué acción es la que estamos realizando realmente en ese trayecto, en el origen y en el destino, las fechas planificadas y las horas, las reales, que puede ser que no coincidan con las que hemos planificado en un principio. Y bueno, pues en definitiva, todo lo necesario para tener nuestro viaje correctamente cumplimentado. Podríamos añadir debajo más trayectos si fuese necesario. ¿Vale? Con lo que hemos visto antes de la definición de características y condicionantes, esto vendría a ser lo que nos va a hacer que nos salten una serie de precondiciones en nuestro viaje cuando nosotros asignemos el conjunto. Se harán una serie de comprobaciones y se verá si todo lo que nosotros hemos definido como obligatorio para este tipo de tráfico en concreto, que es transporte de combustible de aviación, pues veremos si nuestros recursos cumplen o no cumplen con las características que nosotros hemos definido. Veremos una serie de mensajes aquí que es lo que nos va a determinar qué es lo que está ocurriendo en este viaje, por qué no deberíamos asignar este conjunto a este viaje y deberíamos asignar otro que sí que cumpla con las condiciones. De esta manera, pues disminuimos al máximo una serie de problemas evitables antes de realizar el viaje, que luego resulte que se va a hacer el viaje a alguien que no tiene dicha acreditación o mandamos una tractora que no tenga la ITV en vigor, etcétera. Podemos, pues eso, prever esos problemillas que son evitables a priori. Podemos imaginar también que un cierto viaje lo realizamos muy a menudo con mismo origen, mismo destino, para el mismo cliente, incluso puede ser que con los mismos productos a transportar. Pues nosotros tenemos en el módulo de InTransit una serie de plantillas de viajes, que es a lo que nosotros llamamos viajes tipo. Aquí tendríamos unas plantillas que es lo mismo que un viaje, pero sin datos de planificación. Veis que aquí tenemos muchos menos datos a asignar. Aquí asignaríamos pues los datos típicos, que es lo que vamos a ir realizando normalmente, y a partir de esta plantilla nosotros podríamos crear un viaje. Aquí podríamos crear un viaje a través de esta plantilla. Se nos generaría un viaje ya en toda regla al que ya le asignaríamos pues simplemente los datos de planificación, porque el resto de datos, como ya los tenía predefinidos en mi plantilla, no hace falta que los vuelva a meter y me tenga que acordar de que tengo que pasar por aquí, de que tengo que pasar por allí, etcétera. Una vez el viaje se haya realizado y gracias a la configuración de la facturación y las tarifas con las que cuenta el módulo de InTransit, nosotros podemos ir a nuestro viaje, indicarle cómo se va a facturar, le decimos, asignamos un contrato de facturación, que es lo que nosotros llamamos, para que el módulo de facturación sepa cómo tiene que facturar este viaje. En este caso, pues va a ser un viaje a precio cerrado
en el que va a comprobar la tarifa que tenemos para un tipo de viaje así, y una vez asignamos el viaje, se nos va a asociar el precio valorado de este viaje. Este viaje, cuando se lleve a la factura, pues se creará una línea indicando qué viaje es a este precio. Por último, os voy a hablar rápidamente del módulo ampliado, que ahora mismo está en desarrollo, pero bueno, confiamos en tenerlo pronto. El módulo ampliado de Intransit contará con un planificador de viajes, de manera que se pueda saber en todo momento los recursos que hay disponibles, que también es capaz de calcular el tiempo estimado que tardaría en realizarse un viaje, añadiendo incluso los tiempos de parada obligatorios, por ejemplo, cada 4 horas y media de conducción, 45 minutos de descanso. También pudiendo ver cuántas horas se está ocupando un conjunto en un determinado día. Por ejemplo, aquí podemos ver que este conjunto se está ocupando pues 11 horas en este día. También va a permitir realizar el cálculo de una cuenta de explotación de las tractoras, valorando los ingresos facturados de los viajes frente a los gastos generados, como pueden ser los consumos de combustible, consumos de neumáticos, de taller, etcétera, cualquier otro gasto relevante que tengamos en nuestro sistema, además de incluir, posibilidad de incluir cuadros de mando de Power BI que permite manejar todos los datos económicos relacionados con las finanzas de la empresa. También os voy a enseñar un pequeño visualizador gráfico de los viajes que también tenemos en desarrollo. Aquí tendríamos un calendario, vamos, y podemos ver los viajes que tenemos para cierto día. Por ejemplo, aquí yo tengo todos los viajes que yo tengo asignados para el 27 de enero y puedo ver cuándo empiezan, cuándo terminan, qué conjunto tienen asociado, que sería este de aquí, y los conjuntos que tengo pendientes de asociar a algún conjunto, que fácilmente yo, arrastrando hacia abajo, podría asignarle ya directamente el conjunto e incluso modificar la duración del viaje.